Culturizando presenta Cuestión de Equilibrio con Daniel Colombo. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuestión de Equilibrio, el podcast que hacemos junto a todo el equipo de Culturizando. Es un honor para nosotros que nos estés acompañando y para mí que me estés escuchando en este momento, donde quiera que estés. Hoy quiero que hablemos sobre algo muy cotidiano, que es cuando nos enojamos, cuando nos ponemos furiosos. Y también aprender qué le pasa a nuestro cuerpo cuando estamos en esos estados de furia. Muchas veces hay situaciones que nos hacen enojar de tal manera que parece que estuviéramos en llamas por dentro. La ira, la frustración, la decepción combinadas producen un impacto negativo dentro y fuera de nuestro cuerpo. Por eso que lo podemos denominar como un momento de furia. Recordarán aquella película protagonizada por Michael Douglas, que hasta las cosas más triviales producían semejante arranque del temperamento negativo que arrasaba con todo a su paso. ¿Te has sentido así alguna vez? Seguro que sí, yo también, ya que la furia forma parte de la condición humana. Sin embargo, como posiblemente has experimentado, esta emoción suele ser muy dañina para nosotros y también para el entorno. La furia, la cólera, la ira, la indignación y el comportamiento agresivo son reacciones de lucha fundamentales e instintivas cuando nos amenaza algún peligro. El psicólogo Raymond Novaco distingue entre 4 clases esenciales de provocación que pueden desencadenar nuestra indignación. La frustración, por ejemplo por una mala nota o por un plantón, los sucesos irritantes, una llave perdida, el ruido en el jardín de los vecinos, o provocaciones verbales y no verbales, como por ejemplo la sarcástica observación del jefe, el coche que se nos adelanta por la derecha en la autopista, la falta de corrección y la injusticia, una crítica fuera de lugar, el aumento de los impuestos desproporcionado desde el punto de vista social. Además del componente de la violencia, desde el punto de vista fisiológico, lo que le pasa a nuestro cuerpo, cuando estamos enfurecidos aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la producción de testosterona se dispara y disminuyen los niveles de cortisol, la hormona del estrés en el organismo. Hay también muchas manifestaciones específicas en el cerebro, esa maravillosa máquina que nos hace funcionar todos los días. Un grupo de científicos de una universidad realizó un estudio que permitió captar de un escáner qué ocurre en el cerebro cuando se dispara esta emoción. La consigna de los voluntarios fue desarrollar una tarea que posteriormente, y sin que ellos sepan, sería rechazada sin fundamento con el objetivo experimental de provocar su furia y captarlo en los equipos para medirlo. Como resultado, se observó que al desatarse la ira, se activaban 2 zonas del cerebro. Una zona que se llama la corteza cingulada anterior y también la corteza dorso-lateral prefrontal. ¿Qué significa esto tan complejo? Veamos. La corteza cingulada anterior se encarga específicamente del control de las emociones. Y la segunda, es decir, la corteza dorso-lateral prefrontal, se encarga de la toma de decisiones racionales, por lo que impide que nos dejemos llevar por los impulsos. Cuando este autocontrol se desgasta, surgen las emociones como la furia, por lo que es importante que aprendamos a controlar estos sentimientos y evitar daños a terceras personas y a nosotros mismos. También es fundamental saber cómo la furia daña a tu corazón. Tener mal carácter no solo daña tus habilidades de relacionamiento con otras personas en todos los ámbitos, sino que las explosiones de furia aumentan el riesgo de sufrir un ataque cardíaco. Un grupo de científicos de la Universidad de Harvard confirmaron que el mal genio aumenta el riesgo de sufrir un ataque cardíaco. Si bien esto era algo sabido desde hace décadas, lo nuevo
es que esta investigación es pionera en demostrar que existe un efecto instantáneo debido a una explosión colérica. Algunos datos. 2 horas después de que el enojo ha pasado, el riesgo de sufrir un ataque al corazón aumenta 5 veces, mientras que la posibilidad de un derrame cerebral aumenta 3 veces. Y ha quedado demostrado que aquellos que se enojan con frecuencia están en peligro mucho mayormente que otros que no, además de personas que tengan una enfermedad cardíaca preexistente. Las conclusiones se dieron luego de realizar 9 investigaciones entre 1966 y junio del 2013, en las que se observaron 6.000 casos de ataques al corazón y otros problemas cardíacos relacionándolos con las emociones extremas de los pacientes. Sobre los gestos de la furia, lo que llamamos la comunicación no verbal, la de la furia produce trastornos neurovegetativos que generalmente se manifiestan con sudor, palidez o, por el contrario, enrojecimiento del rostro, temblores, gestos desproporcionados con gritos y violencia, sentimientos apasionados de odio que disminuyen momentáneamente el raciocinio. La persona iracunda sufre contracciones del rostro acompañadas de una mímica que manifiesta estupor y rabia. Cuando habla, aumenta el tono de voz cuando gritamos, ¿sí? Esta conducta emocional más comúnmente va acompañada de una tendencia exagerada a la gesticulación. Y cuando se intenta serenar a las personas, más aumentan los gritos y gestos desproporcionados. La agresividad propia de la cólera puede ir dirigida contra la causa de la contrariedad o del enojo y suele terminar cuando se genera una respuesta violenta ante el estímulo que la provocó. Pero también puede y con frecuencia hallar otro objeto, una cosa o persona, desviando su atención hacia él o ella a fin de no enfrentarse con la causa verdadera. Es el caso cuando el furioso se descarga en la intimidad del hogar. No lo hace con la persona que despertó su ira, sino que va a la casa y lleva esa emoción. Entonces, para comprender mejor por qué nos ponemos furiosos, es importante distinguir que muy pocas veces la ira extrema se presenta en primer término y sin causa aparente. Por lo general, viene precedida de sentimientos primarios de preocupación, de culpa, de decepción, de rechazo, de injusticia, de choque, de incertidumbre o confusión. Por ejemplo, después de un hecho que nos frustra muchísimo, el temor, el pánico o el miedo irracional, o de los celos que decodificamos como una amenaza para nosotros. Incluso la fatiga prolongada puede transformarse en una gran hostilidad, así como la humillación y la injusticia. ¿Y por qué es importante reconocer el estado anterior a la furia? Básicamente porque cuando comprendemos que hay un sembrado de ira anterior, podemos aprender a gestionarla con mayor efectividad. Cuando comprendemos, analizamos, recolectamos información sobre lo que nos produce en este momento de furia, cuando identificamos la emoción anterior predominante, podemos generar un marco de contención específico para no llegar a ser tan dañinos con nosotros y los demás. Quiero contarte ahora cómo nos descuidamos cuando estamos furiosos. Solo a modo de referencia, te cuento algunas formas de descuido que muchas veces inconscientemente nos damos a nosotros mismos y a los demás y nos provocamos mucho daño. Agredimos a personas que no tienen nada que ver. Nos desquitamos con aquellos que más nos aman. Expresamos nuestra furia con palabras hirientes. Comemos cualquier cosa o dejamos de alimentarnos adecuadamente. Tenemos tendencia a cometer
todo tipo de excesos. A veces nos castigamos físicamente. Nos volvemos más torpes e imprecisos. Podemos romper cosas como para descargar tensiones. Si conducimos un automóvil, posiblemente lo hacemos por fuera de las reglas. Se nos produce una especie de ceguera en la conducta social. No medimos las consecuencias. Tomamos decisiones apresuradas con graves consecuencias para nosotros y para los demás. Nuestra furia produce terror y miedo extremo a las demás personas. También podemos autoagredirnos. Queremos huir de nuestras responsabilidades. Llevamos las cosas al extremo y no hay modo de tener una visión equilibrada. Criticamos e insultamos. Y hoy quiero ofrecerte algunas formas sencillas para controlar la furia. Enojarse a veces es necesario, porque nos permite liberar tensiones y desahogarnos expresando los verdaderos sentimientos, aunque sin filtro en muchas ocasiones. Ahora, vivir asediados por el estado de ira permanente y furia constante no es recomendable, ya que mina nuestra asertividad, termina con las relaciones, negocios, amistades y con un vínculo sano de nosotros mismos. La American Psychological Association presenta algunas recomendaciones para ayudarte a lidiar con la furia. Y los coaches profesionales también incorporamos diversos modelos y ejercicios para el control de la furia y la ira, para darle un nuevo cauce, permitiendo transformarla muchas veces en elementos para un mayor autoconocimiento. Aquí van algunas recomendaciones que hoy traigo para vos. Primero, anticipar que estás furioso. Ante un ataque de furia, di claramente: estoy sintiendo tal cosa, de modo tal de anticipar los acontecimientos. Entrena tu respiración. En episodios de mucha ira, la respiración se hace corta, superficial, superior y poco profunda. Cuando nos vamos calmando, podemos respirar mucho más profundamente y lento, oxigenando todo el organismo a la vez que traemos más calma. Camina y haz algo de ejercicio físico. Mueve tu energía. Si quieres, hablando en voz alta, con aquello que te enoja y te produce mucha furia. Y así percibirás que paulatinamente vas aquietando las emociones a medida que lo verbalizas. Toma agua, evita el alcohol o bebidas como el café. Ingiere grandes dosis de agua que además te van a obligar a hacer pausas mientras te hidratas. Salir del ambiente de tensión. Sin buscar que escapes de la situación, el moverte del espacio físico donde estás te va a brindar una perspectiva automática diferente sobre las situaciones y las cosas. Si intuyes que podrías tener agresión física hacia terceros, por favor, pon a resguardo a las personas y solicita ayuda a una red de confianza para contener tu enojo extremo. No agredas a otras personas y no te agredas o autolaceres a ti mismo o misma. Y recuerda que las palabras dañan. Cuida tu lenguaje dentro de lo posible. Circunscribe tu furia a los temas del momento. No traigas la historia de las cosas que en nada te va a ayudar ni a ti ni a los demás a salir de ese estado. Y también, por supuesto, como te lo vengo diciendo, busca ayuda profesional. Los psicólogos, los psiquiatras y demás terapeutas pueden brindarte abordajes apropiados. Si tu tendencia permanece, te recomiendo que lo combines con yoga, con tai chi, con elongación, jugar tu deporte favorito varias veces, es decir, que muevas tu cuerpo y que tranquilices las emociones de furia frecuentes. Hoy hemos hablado sobre lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando estamos furiosos y también
muchas formas de poder gestionarlo mejor. Espero que este contenido haya sido de tu interés y sobre todo de utilidad, que lo pongas en práctica. Ese es nuestro objetivo aquí en Cuestión de Equilibrio, este podcast que hacemos junto a Culturizando. Te invito a suscribirte aquí en la plataforma donde me estás escuchando para que te notifiquemos de los nuevos contenidos y también a visitar mi web que es danielcolombo.com, todo un portal de contenidos, podcast, redes sociales, videos de YouTube y miles de artículos para seguir conectados. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Culturizando presentó Cuestión de Equilibrio con Daniel Colombo. Síguenos en nuestras redes sociales, @culturizando. Una producción de culturizando.com.